Juan, pues estamos ya el día de hoy. ¿Qué tal, Fayán? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos en la segunda semana de nuestra práctica y nos corresponde, muchachos, para el día de hoy repasar y también pues practicar con los ejercicios en relación al método y técnicas de lectura. ¿Ya? Muy bien. A ver, por ahí dice... al parecer ahí solamente en las claves nomás tiré. Así es, Joel, a ver, Juan Joel, sí, solamente las claves nada más tiré. A ver, bien. Entonces, para el día de hoy tenemos, a ver, muchachos, a ver, por aquí. Bueno, algunos compañeros están llegando recién, seguramente se quedaron dormidos un poco por ahí. A ver, bueno, estamos en pleno verano, Juancitos, y aún no se despierta a las 5 de la mañana, ¿sí o no? Así es, tienes que pasarle la voz al gallo, incluso para que cante, ¿no? Tú tienes que ganarle, estudiante. Muy bien, Fátima, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bien, muchachos, el tema es lo que estamos observando en la pantalla, método y técnicas de lectura. ¿Ya? Método en todo caso no es un método sugerido, un método, muchachos, pues, ¿no? Que se ha diseñado, ¿no? Aquí en la institución, con fines, pues, así, bastante prácticos, ¿no? Para ayudarnos en la lectura. Obviamente ya en la universidad también te van a enseñar otros métodos de lectura. ¿Ya? También hay otros métodos. Y luego vamos a también repasar sobre las técnicas de lectura, ¿ya? En este caso, el que nos va a ser de mucha utilidad para el examen de admisión y también, ¿no? Para repasar nuestros demás cursos, ¿ya? Muy bien, ahí están esperando 3 jovencitos en la sala de espera. A ver. Bien, entonces comencemos, jóvenes, ¿ya? Porque el tiempo nos va a ganar. También debo informarles que cuando yo habilite la práctica dirigida, luego de culminar la teoría, a pedido pues de muchos jovencitos, ¿no? El tiempo. ¿Recuerdas, no? En la primera clase el tiempo era solamente de 20 minutos. Ahora en el repaso San Marco, muchachos, vamos a tener 25 minutos, ¿ya? Creo que con ese tiempo la mayoría va a poder resolver los 3 textos. Entonces, algún compañero que se haya incorporado, ¿no? Le avisamos, ¿no? Luego de desarrollar la parte teórica, voy a habilitar la práctica dirigida y ahí ustedes pueden rendir, pues, ¿no? Un examen, ¿no? De esos 3 textos en 25 minutos. Luego puedes visualizar también tus notas, ¿ah? Y también ahí va a estar, pues, ¿no? El material, ¿no? En PDF, ¿de acuerdo? Pero es necesario que rindas tu examen en primer momento, ¿sí? Y después que es culminado de rendir tu examen, es decir, la práctica dirigida, nosotros en conjunto vamos a desarrollar, vamos a solucionar esa práctica que tú has rendido, digamos, ¿no? Entonces vamos a corroborar, vamos a verificar, aclarar también, ¿no? Algunas dudas que hayamos tenido, pues, en las preguntas, ¿sí? Ese es el detalle, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 momentos, ¿ya? Primero desarrollamos un repaso teórico. En segundo momento voy a habilitar la práctica dirigida para que ustedes puedan rendir, muchachos, su examen. Y en tercer momento, muchachos, vamos a resolver, vamos a solucionar dichos textos. Bien. ¿Qué tal, Wilber? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bien, muchachos, entonces vayamos, ya, vayamos al método, a ver, vamos. Bueno, ahí está. Seguramente algunos lo conocen, ¿no? El método láser. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los pasos del método láser? ¿No? Entonces, a continuación, desarrollamos, jovencitos, ahí está, ¿no? El método láser. Bien. En lectura, ¿no? En comprensión lectora, ¿no? Un método se entiende pues como un conjunto de pasos, ¿ah? Para poder comprender, ¿no? Cabalmente, profundamente, pues un texto. Ahora,
Este método láser, decía muchachos, es un método pues que se ha diseñado, pues se ha elaborado, ¿no? Aquí en nuestra academia, con la finalidad de ayudarnos, obviamente, ¿no? De facilitarnos la comprensión. En todo caso, pues, ¿no? También está basado, pues, en otros aspectos teóricos, muchachos. ¿Ya? Bien, entonces veamos los pasos. Entonces tiene 5 pasos, 5 momentos, ¿ya? Y se divide también en 2 bloques. Uno relacionado con el texto y otro relacionado con las preguntas. Muy bien, entonces veamos el primero. Lectura previa, ¿sí o no? Necesariamente, muchachos, para comprender las ideas de un texto, tenemos que realizar pues una lectura atenta, una lectura concentrada, ¿no? Pero antes de esa lectura concentrada, minuciosa, detallada, ocurre lo que se llama pues la lectura previa. Consiste, muchachos, en dar una ojeada de manera general todo el texto, ¿no? Identificando básicamente el tema y también pues no los tipos de pregunta. Entonces, por lo tanto, decimos lectura previa, ¿no? Lectura rápida para lograr una visión global del texto y las preguntas. Entonces, con la lectura previa puedes, por ejemplo, distinguir qué tipo de texto vas a leer. Puede ser un texto expositivo, un texto filosófico o argumentativo, un texto pues de crítica literaria, etc. ¿tá? Y también permite, recalco, identificar o reconocer mínimamente el tema. ¿ya? Uno se da cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tema? Segundo momento, muchachos, la letra A de análisis, ¿ya? Aquí sí, bueno, justamente entramos a el meollo, digamos, del método. Esta es la parte más importante. Digamos, el kit es el análisis, ¿no? ¿En qué consiste, muchachos, analizar? Bueno, no solamente el análisis se emplea, ¿no? Para comprender un texto, sino, muchachos, en general, en nuestra vida cotidiana, en el estudio también de otras materias, empleamos el análisis. Muy bien, muy bien. Melanie nos pregunta, ¿no? Dice, profesor, ¿usted recomienda leer primero las preguntas antes que el texto? Bueno, eso va a ir de la mano con la habilidad, con la destreza que tiene el estudiante en el manejo de los textos. Por lo general, no, por lo general, eh, no todas las preguntas nos van a ayudar, ¿no? Hay algunas preguntitas y no me puede ayudar más o menos ya de qué trata el texto. Pero no se recomienda leer todas las preguntas. En todo caso, ¿qué tipo de pregunta podría leer, ¿no? Para anticiparme. Por ejemplo, la pregunta de extrapolación. Generalmente ya ahí colocan, ¿no? El tema central o la idea principal y a veces lo están negándose, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ya tener una idea de quién nos va a hablar en el texto. Pero si me dice, ¿cuál es la idea principal del texto? No, no me ayuda. Bueno, la palabra positivo contextual es un término, una expresión a lo mucho, ¿no? Si me dice cuál es la idea compatible o incompatible, tampoco no me ayuda para saber de qué va a tratarse, ¿no? A veces dice, ¿se infiere el texto qué? Tampoco. Entonces, en la extrapolación, sí, esa pregunta, ¿no? Generalmente la pregunta número 5 nos podría ayudar a leer la pregunta, porque ahí ya el autor utiliza, generalmente la pregunta de extrapolación es negar, ¿no? La tesis del autor, contradecir la tesis del autor, ¿sí, no? Entonces, esa pregunta sí me puede ayudar para más o menos ya identificar por lo menos el tema. Pero de manera adecuada sería pues, ¿no? La lectura y luego las preguntas, ¿sí? En todo caso, ahí en San Marcos esa es la pregunta que nos ayuda. Pues si uno va a postular otras universidades, bueno, ahí a veces pues ya las preguntas están parte, ¿no? Del texto, ya lo toman parte del texto para determinar, pues, ¿no? Si es cierto o no es cierto. Entonces, en esos casos sí nos podría ayudar. Bueno, entonces comentemos aquí sobre el análisis, ¿no? Te decía, ¿no? Analizar es, por ejemplo, descomponer un todo en sus partes. Seguramente ustedes, muchos, postulan para medicina, ¿sí o no? Entonces, en el laboratorio, cuando vas a llevar pues tus prácticas, te van a presentar ahí, ¿no? Para analizar, para observar algunos órganos. Cada grupo, cada mesa de trabajo va a tener un órgano ahí para poder estudiarlo. Suponiendo que te entreguen, ¿no? A tu grupo, a tu mesa, ¿no? Por ejemplo, un órgano, a ver, el corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer con ese corazón? No, pues anticucho, no. Claro que no. Sino tienes que
analizar. El profesor dice, no, ustedes analicen ese órgano, describan, a ver, ¿no? Dibuja. Entonces, el primer momento, muchachos, tenemos que observar qué forma tiene, qué color tiene, el tamaño, el peso, todo ello, ¿no? Según lo que hemos leído. Ah, me han dicho que tiene la forma de una pirámide invertida, dice, ¿no? Tienes que verificar. Tiene el tamaño del puño, dice, ¿sí o no? Tienes que verificar si realmente es así, pues, ¿sí o no? Claro, ¿no? Los músculos, ¿dónde están los músculos? Entonces, de repente, ¿no? Alguien dice, profesor, me han dicho que fulano Mengano tiene corazón de piedra, dice. Entonces, algunos incluso van a poder palpar, tocar si el corazón es duro, es blando, es esponjoso, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos observando, estamos analizando. Pero no solamente ahí termina el análisis, ¿no? Luego, también según lo que has leído, pues vas a preguntarte, ¿no? Pero también me han dicho que el corazón tiene cavidades. ¿Dónde están sus cavidades? ¿Sí o no? ¿Dónde está la vena? ¿Dónde está la arteria? Etc. Entonces tienes que ir descomponiéndose, ¿no? Tienes que ir seccionando parte por parte para comprender totalmente, ¿sí o no? Entonces, eso es el análisis, ¿no? La descomposición de un todo en sus partes. Eso quiere decir, estudiantes, que nosotros, al leer un texto, para nosotros el texto resulta, pues, ¿no? Una unidad, ¿no? Y esa unidad debemos descomponerlo en sus partes para comprenderlo mejor, para comprender parte por parte. Al descomponer, estudiantes, en sus párrafos, en sus oraciones, vamos a también distinguir las ideas más importantes y las ideas, pues, menos importantes. Es decir, tenemos que ubicar la información de mayor jerarquía. Eso cuando realicemos el análisis. Muchos jovencitos incluso delimitan, ¿no? Una oración de otro, ¿no? Por ahí pues una línea oblicua van delimitando. Cuentan algunos jovencitos. El primer párrafo dice tiene 3 oraciones, el segundo tiene 2, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, también vamos a identificar qué tipo de vínculos, relaciones tienen esas oraciones. Una subordina a otra, otro depende o depende de 2 oraciones, están dependiendo principalmente de la primera oración. En ese sentido, muchachos, estaremos pues reconociendo la información más importante. ¿Cuál es el eje, sí o no, del texto? ¿Ah? Entonces, de esta manera se identifica la información de mayor jerarquía. Juan Joel nos dice, ¿no? A ver, ¿qué era jerarquía? Dice. Ah, bueno, buena pregunta. Te devuelvo la pregunta, mira. ¿Ustedes han oído hablar o no de la palabra jerarquía? ¿En qué casos? ¿Dónde, por ejemplo? Muy bien, en tu curso de historia también constantemente hablan pues de jerarquías, ¿sí o no? En la sociedad feudal, por ejemplo, ¿habían o no habían jerarquías? Sí, me dicen, ya. ¿Y quiénes tenían el mayor grado o quiénes tenían mayor jerarquía, por ejemplo, en la sociedad feudal? Muy bien, Fabián dice, ¿no? El señor feudal. Correcto, correcto, ¿no? Entonces, el señor feudal, claro, ¿no? Profesor también dice, ¿no? El rey, dice, el clero, bueno, tenían pues mayor jerarquía, tenían mayor grado de importancia pues en relación pues al vasallo, ¿no? Al trabajador, pues, ¿sí o no? Lo mismo puedo decirte, mira, en un centro educativo, obviamente hay personalidades dentro de un colegio, ¿sí o no? ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el que representa un plantel educativo? Ajá, muy bien, el director. Por lo tanto, el director tiene mayor ¿qué? Mayor jerarquía, tiene mayor grado de importancia. Lo mismo en nuestro país, ¿sí o no? Claro. ¿Quién es el personaje más importante? El presidente de la República. ¿Por qué, profe? Porque personifica, porque representa, nos representa a todo el pueblo peruano. Él tiene mayor jerarquía. ¿Tendrá la misma jerarquía que nosotros? No, pues, ¿sí o no? Él tiene seguridad, tiene pues vehículos así privados que lo trasladan, etc., pues sí o no. Claro, ¿no? Entonces tiene jerarquía, pues, tiene mayor grado de importancia. Entonces, en los textos, bueno, clase pasada se ha también desarrollado la jerarquía, ¿no? En los textos, muchachos, cuando se habla de jerarquía, nos referimos a la idea principal. Ayer la idea principal o el tema central, estamos pues reconociendo la información de mayor jerarquía. En San Marcos nos preguntan, ¿sí o no? Hay una pregunta así de cajón, infaltable. La primera pregunta en cada uno de los textos. Dice, ¿no? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la idea principal?
en síntesis de qué trata el texto, la frase que resume mejor el texto, la postura del autor es, o qué es cuál es la tesis que sustenta, etc. Todas esas formas de pregunta exigen reconocer la información de mayor jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, el análisis. ¿Ya? ¿Qué cosa es análisis, profe? Ya hemos mencionado, ¿no? La descomposición de un todo en sus partes. ¿Para qué, profe? Para comprenderlo parte por parte. ¿De acuerdo? Esa es la idea, Juancito, ¿no? Entonces, análisis, lectura minuciosa, parte por parte, para entender las ideas, sus relaciones y jerarquía. ¿De acuerdo? Estamos repasando nada más los temas que ya nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿no? Muy bien, por ahí nos escribía, ¿no? Noelia, Yamile, Uciel, correcto, ¿no? Fabricio, Julio, muy bien, ¿no? Ahí estaban dando sus respuestas en relación, pues, ¿no? Al director, al presidente, etc. Muy bien, muchachos. Y seguramente más tigres han escrito, ¿no? Sino que ahí tenemos solo una ventana pequeñita, ¿no? Para visualizar el chat. ¿Qué más tigres? Bueno, entonces el análisis es el aspecto más importante, ¿no? Y luego, ¿qué viene, muchachos? Síntesis. Luego de descomponer el texto en sus partes, luego de haber reconocido las oraciones de mayor importancia, qué relaciones, qué vínculos, ¿ahora qué viene, profe? La síntesis. ¿Y qué es, muchachos, sintetizar? Sintetizar consiste en elaborar, ¿no? Así es, síntesis, consiste en elaborar, en formar, ¿sí o no? Claro, claro, ¿no? A ver, muchachos, pero ¿qué cosa voy a elaborar? Vamos a elaborar justamente, pues, ¿no? Un nuevo texto. ¿Ah? Luego de, mira, luego de analizar un texto extenso, amplio, vamos a decirlo, ahora vamos a elaborar un nuevo texto. Pero ese nuevo texto no debe ser totalmente distinto del texto original, sino que debe contener la información, muchachos, más importante. ¿Ya? La información más importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, síntesis, expresión abreviada e integral de la información esencial del texto. Bueno, aquí surgió, por ejemplo, el día de ayer que estaba explicando este tema, un jovencito me formuló una pregunta. A ver, les comparto esa pregunta, ¿no? Estaba interesante. Un tire me dijo, profesor, eh, ¿hay o no hay alguna diferencia entre un resumen y una síntesis? Ahí está. Esa es la pregunta, ¿no? Síntesis, fíjate, también para acá Julio está escribiendo algo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dicen, muchachos? ¿Existe diferencia entre síntesis y resumen? Muy bien, Yomara dice sí. Ya, de haber diferencia, ¿cuál sería, pues, en todo caso? ¿En qué se diferencia un resumen de una síntesis? ¿O son igualitos? Ayuda, profe. Ya, sí hay, obviamente, sí hay, pues, ¿no? A ver, ¿qué dice Yomara? El resumen es con oraciones del texto. ¿Ya? Fabián Michel dice, síntesis es más abreviada que el resumen. Ajá, muy bien, están dando en el clavo, ¿ah? Juan dice, ¿son similares? Más o menos, más o menos. Tienen algo en común y también algo que los diferencia. ¿Ya? ¿Qué tienen? A ver, Fabricio dice, si la síntesis se basa en la parte esencial. Sí, así es, también el resumen, claro. En todo caso, muchachos, a ver, Fátima, voy a leer lo que dice Fátima. Sí, la síntesis solamente la información más importante, mientras que el resumen lleva una información más general. ¿Ya? Alexa dice, marca la idea principal. Bueno, Julio, la síntesis es más corta. Ya, están por ahí, muchachos. Están excelente, excelente, ¿no? Entonces, vamos a redondear la idea. ¿Ya? Un resumen, ojo, un resumen. En realidad ambos son expresiones pues así cortas, ambos, ¿no? Tanto el resumen como la síntesis expresa la idea más importante. ¿Ya? Ambos expresan la idea más importante del texto y también son breves, ¿no? Ese sería lo común. ¿Ya? Repito, ¿no?
Tanto el resumen como la síntesis expresan la información más importante y además son breves. Ahora, el resumen, muchachos, el resumen es la extracción, ¿no?, de las oraciones o de las ideas importantes, pero con tal cual se encuentra en el texto, o sea, con las mismas expresiones, con las mismas palabras, los mismos términos del texto. Entonces tú puedes extraer, ¿no?, de repente la primera oración y luego otra idea importante al centro y una parte en la parte final, digamos, un resumen, ¿no? Con los mismos términos, con las mismas expresiones. Y ahí ya lo relacionamos pues utilizando algunos conectores lógicos, ¿sí o no? En cambio, una síntesis es escribir, ¿no?, lo más importante del texto, pero con nuestras propias palabras. Esa es la diferencia, mira. Sintetizar es, claro, ¿no?, decir la idea importante, pero con nuestras propias palabras. Por eso, ¿no?, sintetizar es elaborar, ¿ya? Tienes que elaborar, tienes que formar, pero con nuestras propias palabras. A ver, cuando te dicen, ¿no? A ver, en síntesis, ¿de qué trata el texto? Ah, brevemente le dices, lo idea más importante, con tus propias palabras, según lo que tú has entendido. ¿De acuerdo? En la universidad nos van a dejar tareas, muchachos. Y la tarea va a ser elaborar resúmenes. Claro, resúmenes, ¿no? Y para resumir, ahí también pasos. Ahorita vamos a llegar. Bien, muchachos, Alexandra nos dice, resumen puede llevar contenido del texto de las ideas más importantes y la síntesis, el análisis del autor. Más o menos, la primera parte está más interesante, ¿no? Claro, puede llevar el contenido del texto de las ideas más importantes. Así es, ¿no? Y la síntesis es el análisis del autor. Claro, también del autor o también de parte de nosotros, ¿no? Según lo que hemos comprendido, ¿no? Con nuestras propias palabras. Muy bien, Alexandra, ¿no? Fátima dice, profesor, ¿recomienda escribir ese nuevo texto o solo tratar de sintetizarlo mentalmente? Ahora, sería ideal, claro, ¿no?, escribirlo. Claro, así aprendemos también, ¿no?, y a nosotros a habituarnos a esa técnica, ¿no? Escribirlo. Claro, ¿no? ¿Cuál en síntesis de qué trata? ¿No? Ah, ya, trata de tal, ¿no? Entonces, en tu síntesis obviamente va a estar la idea principal, pues. Claro, ¿no? Ya mire, el parafraseo se aplicaría en el resumen. En el resumen, un poco, ¿ah? Claro, un poco se puede aplicar también, sí, se puede parafrasear también un tanto, ¿no? Pero más que todo el parafraseo viene ya para la sumilla. Ahorita vamos a llegar también a ese tema, ¿ya? Muy bien. En todo caso, ¿no? Recalcamos el resumen, ¿verdad? El resumen va a estar conteniendo, pues, ¿no?, afirmaciones, ideas del texto, los aspectos más importantes. Y luego enlazamos mediante conectores, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces ahí tenemos síntesis, ¿no? Expresión abreviada, fíjate, e integral de la información esencial del texto. Ya está. Muy bien. Entonces esos tres elementos, muchachos, ¿ya? La lectura previa, el análisis y la síntesis corresponde pues a nivel del texto. Se supone, muchachos, se supone que hasta ahí, hasta este paso, ya hemos entendido, hemos comprendido el texto, ¿sí o no? Ya hemos entendido. Ahora, luego de haber comprendido el texto, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, tenemos que ahora ir a las preguntas. Hay que responder, pues, ¿no? Las interrogantes. Y tenemos entonces dos momentos para la pregunta. Uno, muchachos, en relación a esto ya está vinculado, pues, con a nivel de las interrogantes, ¿no? La evaluación y la respuesta. ¿Qué es la evaluación, profesor? Evaluar consiste en examinar cuidadosamente cada una de las preguntas. Es decir, vamos a identificar los tipos de preguntas. Próximamente también vamos a estudiar los tipos de preguntas, vamos a repasar. Mientras te puedo decir que los tipos de preguntas, tenemos preguntas por jerarquía textual, pregunta pues no por sentido contextual, pregunta por compatibilidad, inferencia, extrapolación, etc. Entonces, evaluar es examinar cuidadosamente los tipos de pregunta. ¿Qué más? También conocer cuál es la intención pues del autor, ¿sí o no?, de la pregunta. Claro, ¿no? Y el alcance de las preguntas. ¿De acuerdo? Eso. Y finalmente, muchachos, la respuesta, ¿no? Consiste en responder, consiste en elegir a la mejor alternativa.
En las preguntas siempre tú vas a estar entre dos alternativas. Una es el distractor y otra pues la respuesta. Y entonces uno se confunde y marca el distractor. Siempre tienes que marcar tu respuesta de la mano, pues, ¿no? O relacionado con la idea principal. Siempre. Preguntas de extrapolación relacionadas con la idea principal. La inferencia relacionada con la idea principal. Van a haber también como ideas secundarias. Eso obviamente los vamos a descartar. ¿Ya? Siempre entonces las preguntas va a ir de la mano con la idea principal o con la intención del autor o también con la tesis. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, entonces esos son los 5 pasos, ¿no? Para comprender y también ¿no? para responder nuestras preguntas. Lectura previa, el análisis, síntesis, evaluación y respuesta. Muy bien, muchachos, eso tenemos entonces en relación al método láser. Listo. ¿Qué más viene, profe? Bueno, muchachos. Bueno. Ahí tenemos, mira, Tigre. Ahí puedes observar, dice, técnicas de lectura. Entonces vamos a mencionarte lo que nos va a ser de gran ayuda, ¿no? En nuestro examen. Y, ¿por qué no? También en tu estudio, ¿no? Claro, también todos los días tú lees, estudias, ¿no? Entonces puede servirnos, puede ayudarnos lo que vamos a comentar. Muy bien. Veamos. Ahí está, ¿no? El primero de ellos viene a ser el subrayado. ¿Ya? Subrayado. ¿Qué es, profe? ¿O para qué sirve? Ahí está, ¿no? El subrayado permite resaltar mediante un trazo las ideas más importantes del texto. También aquí, mira, surgen algunas preguntas, muchachos. Surgen algunas inquietudes. Claro, ¿no? ¿Qué preguntas, profe? A ver, mira. Pregunta, estudiantes. A ver, seguramente ustedes ya conocen pues sobre el subrayado, obviamente, ¿no? A ver, un par de preguntitas, a ver, dice. Eh, pregunta, estudiantes, a ver, escribes, por favor, ¿ya? ¿Para qué debemos subrayar? A ver, ¿qué dices? ¿Para qué se subraya, estudiante, un texto? ¿Qué pasa si, no, profe, yo no quiero gastar mi lapicero, no quiero manchar mi separata, no lo subrayo? Alguien puede decirme, ¿sí o no? ¿Para qué, muchachos? ¿Para qué subrayar? Yomara dice, ¿no? Para rescatar, ¿no? Las palabras claves. Ya, muy bien, vamos correcto. Alexandra, para hacer breve el texto. Ya, muy bien, también es correcto. Cielo dice, para resaltar las ideas importantes. Muy bien, claro. ¿Para qué, no? ¿Para qué subrayar? Muy bien. Eh, Yasuri dice, ¿no? Para tener en cuenta los datos importantes. Muy bien. Julio, para resaltar las ideas. Yasuri, ¿no? Y resumirlo muy bien, ¿no? Valerie, porque nos ayuda a resaltar las palabras más importantes, ¿ya? El mundo para resaltar una oración clave. Así es. ¿Qué pasaría en el examen, sí o no? Muy bien, Uciel dice para diferenciar las ideas importantes. Correcto, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si en el examen de admisión no hemos subrayado nada? Vamos a leer la pregunta y de pronto, uy, ¿en qué parte del texto he leído? Esta parte sí he leído. ¿Cuál es? ¿Qué tendrías que hacer? Volver a buscar, volver a leer, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, muchachos, ¿para qué subrayar? Para destacar, para resaltar, ¿no? Puede ser palabras claves. También ¿no? hemos mencionado esta, la definición, bueno, para resaltar las ideas más importantes, sobre todo la ideación o principal. Claro. ¿Y para qué más? También para que me ayude, pues, ¿sí o no? ¿No? Ahorrar tiempo para no estar nuevamente leyendo el texto en las preguntas, ¿sí o no? ¿Para qué más subrayamos? Ojo, se subraya, muchachos, también para elaborar nuestro resumen. También para eso se subraya. Cuando tú quieres elaborar mapas conceptuales, etc., también tienes que haber subrayado las ideas más importantes, pues, ¿sí o no? Claro. ¿Para qué más me sirve, profe, el subrayado? Cuando ya vas a estar en la universidad, vas a leer, pues, así, eh, separatas, tras separata, de los diferentes cursos. Una separata de 20, de 30 páginas te van a alcanzar. Entonces, cuando estés cerca del examen parcial, ¿qué tienes que hacer? Repasar. Y para repasar, tienes que haber previamente subrayado, ¿sí o no? Así es, muchachos. Así es. Claro, ¿no? Entonces, el subrayado
es de gran utilidad, muchachos, ¿no? Repito, ¿no? Sirve para elaborar resúmenes, también sirve para elaborar las sumillas, sirve, pues, ¿no? También para, nos ayuda, ¿no? Recordar fácilmente los datos, para hacer un repaso también, ¿sí o no? Claro, claro, muchachos, ¿ya? En ese sentido, muchachos, el subrayado es importante, ¿ya? Es muy importante en el campo del estudio, en el campo de la lectura. No solamente se aplica, ¿no? Algunos jovencitos dicen subrayado solamente es para razonamiento verbal. No, no, no. Se aplica en todo. Obviamente, ustedes cuando hay un problema tan extenso, ¿no? También en matemática, ¿no? Algunos subrayan los datos más importantes. Ya, tenemos que subrayar, muchachos. ¿Sí? Muy bien, esa pregunta está ya contestado entonces. Otro, mira, surge pregunta, muchachos, ¿no? A ver. A ver. ¿Cuánto, se refiere a la cantidad, cuánto aproximadamente debemos de subrayar en un texto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto, no? O sea, cantidad. ¿Cuánto aproximadamente de todo el texto debemos de subrayar? ¿Habrá alguien alguna idea de repente por ahí? Bueno, en cuanto a la cantidad, debo decirte que eso depende, ¿ya? Depende de qué, profe. Muy bien, Fátima. Claro, ¿no? En realidad depende también de nuestros objetivos, ¿no? Depende de lo que quieras subrayar, pues, ¿sí o no? Claro, ¿no? Depende muy, como dice Fátima, de lo que consideremos que sea necesario. Sí, pues. Eh, sin embargo, según pues los entendidos en esta materia, se recomienda subrayar aproximadamente el 25% de todo el texto, más o menos la cuarta parte, ¿verdad? Ahí está, más o menos. Y ahora, cuando yo digo depende, también depende de qué tipo de texto vamos a leer. ¿Sí o no? Depende de qué tipo de texto. Ahora, por ejemplo, en un texto, muchachos, expositivo, en un texto científico, ¿qué se debe subrayar? Bueno, también a veces hay definiciones, también el autor plantea, nos informa algo, ¿sí o no? Sobre el hallazgo, el descubrimiento, etc., ¿no? Ese aspecto debemos de subrayar. O sea, la conclusión, ¿no? A la cual ha llegado luego de una investigación. Esa partita nosotros debemos de subrayarlo. Eso es lo más importante, ¿no? Luego vienen los detalles. Cuántos participaron en ese experimento, ¿no? Una serie de cuestiones, son más detalles, ¿sí? Cuando se trata, por ejemplo, de un texto de ciencias sociales, como es la historia, muchachos, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Muy bien, Yomara, ¿no? Porcentajes, hechos, así, ¿no? En ciencias sociales, por ejemplo, en el texto de historia, ahí se subraya bastante. Pero hay datos, pues, ¿no? Hay datos, hay fechas, personajes, antecedentes, causas, ¿no? Acciones importantes, las consecuencias, es decir, se subraya más. En un texto argumentativo, lo que a nosotros nos va a interesar es subrayar la tesis del autor y luego pues reconocer cuál es el argumento principal, ¿no? Entonces, son puntos, digamos, claves los cuales tenemos que subrayar, ¿sí? Y otro, mira, ¿y en qué momento de la lectura debo subrayar? ¿No? ¿Cuándo debo subrayar? Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando teníamos nuestras clases presenciales, también dábamos un tiempito a los muchachos para que lean el texto y nos percatábamos de lo siguiente. Algunos jóvenes, todavía novatos, ¿no? En la materia, apenas empezaban a leer y hacían esto, mira. Empiezan a leer, mira, uy, permite resaltar mediante un trazo, allá. Empezaba a subrayar. La siguiente idea va leyendo y también observábamos que ya estaba subrayando la segunda idea. Bueno, yo pensaba que ya había ubicado la idea principal. Seguía leyendo y también pues el jovencito seguía subrayando. Y decía, uy, esta idea también está más, mira, esta creo que es la idea más importante, y así seguía subrayando. Uy, esto, mira, casi tengo un ejemplo, qué interesante este ejemplo, sí, este ejemplo me aclara la idea, lo subrayo. Y así iba subrayando, claro, ¿no? Y finalmente dice, uy, acá está la conclusión, mira, subraya, claro, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué pasó? Al final, pues el jovencito había terminado de subrayar todo el texto en el boletín. Bueno, obviamente, muchachos, ese subrayado está muy bien, John, no está mal, pues, ¿no? Si vas a rayar todo el texto, mejor no rayes nada, ¿sí o no? Mejor déjalo así limpio, nada más. Claro, entonces, bueno, en todo caso bueno, es un error, pues todavía está novato, ¿sí o no? Comete ese error, ¿no? Ahora,
Eso decíamos la pregunta, iba, pues, ¿no? ¿En qué momento de la lectura debemos de subrayar? ¿En qué momento, muchachos? Hemos mencionado la lectura previa. Primero hay que dar una ojeada del texto, una lectura previa rápidamente, ¿no? De todo el texto. ¿Ya? Entonces ahí ya uno ya tiene una noción dónde está localizado la guía más importante, cuáles son los datos más relevantes, ¿sí o no? Así es. Muy bien, ya muy enfático en el análisis, correcto. Entonces, en la relectura, por lo general, muchachos, uno para subrayar, ¿no? Tienes que elaborar tu resumen, etc. Tienes que darle una, dos lecturas. A no ser que seas un súper, ¿no? Capo, ¿no? En la lectura, pues. Ya uno ya tiene noción. Ubica, por ejemplo, uno va leyendo, ubica un conector adversativo y después de ese conector adversativo viene, pues, muchachos, la guía importante. Claro, ¿no? Entonces, cuando uno ya conoce, ¿no? La conclusión. Por lo tanto, a veces dice el autor, ¿no? En síntesis. Ah, muy excelente. Aquí está la conclusión. Ahí subrayamos, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, muchachos, se recomienda subrayar en la relectura, en la segunda fase de la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. No apenas empiezas y ya estás rayando. No, pues, ¿cómo vas? No sabes todavía, pues, cuál es la guía más importante, ¿sí o no? Listo. Muy bien, esa es la guía y, bueno, seguramente, pues, estamos coincidiendo, ¿no? Con muchos de ustedes. A veces hemos cometido, hemos incurrido, pues, en ese error. Claro. Bien, 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 muchachos. Son algunas interrogantes, ¿no? Voy a tener más preguntas, pero vamos a continuar, si no el tiempo pues nos va a ganar. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Muy bien. Más detalles ya comentaremos, jóvenes, próximamente, pues, ¿sí o no? Claro, claro. A ver, a ver, a ver. Perdón, muchachos. Dice, a ver. Recomendaciones. Claro, no recomendaciones. ¿Cómo subrayar en un texto tipo examen de admisión? No te precipites, lo primero es la lectura previa del texto, ¿sí o no? Esta se debe lograr comprender cabalmente antes de subrayar. Segundo, subrayar en lo posible poco. Evitar las ideas secundarias, ejemplos o datos irrelevantes. Ten cuidado, tigre, entonces, ¿ah? Tercero, subrayar razonamientos positivos, es decir, afirmaciones, ¿no? Puede ser también sustantivo y verbo. Evitar las oraciones negativas. Cuarto, acá también clave, mira, importante. Lo esencial depende del tipo de texto, ¿sí o no? Lo esencial depende del tipo de texto. Si yo voy a leer un texto, por ejemplo, vamos a ver un cuento, a veces, ¿cuál sería la idea principal en un cuento? A ver, ¿qué dices? No bromee. En un cuento, cuidado. En un cuento, muchachos, ¿cuál sería la idea principal? ¿Ah? Alexandra. Excelente, gente, con cierta duda, ¿no? Yomara. En un cuento, la idea principal equivale a quién? Al. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dilo. Moraleja. Claro. Se refiere, ¿no? El mensaje. La enseñanza, el mensaje, la moraleja. Eso equivale a la idea principal o lo que se llama, ¿no? La intención del autor, pues. Claro, ¿no? Entonces, ¿y eso dónde está? ¿Está localizado en el texto? No. Tú tienes que, luego de haber leído, luego de haber comprendido, tienes que deducirlo. Muy bien, Julio. Julio César. eh, Julius. En una fábula, claro, en una fábula así de arranque, ¿no? La moraleja. Claro, por eso estamos mencionando, ¿no? En un cuento, bueno, lo que viene a ser, pues sería, ¿no? El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la enseñanza, sí o no? Claro, claro, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, digamos, a veces un poco difícil, porque uno lee interesante, "Ay, qué bonito cuento, ¿no?" Y dice, ¿y cuál es la enseñanza? Dice, ¿qué había? Dice, no, algunos. Muy bien, eso es producto de, claro, de la comprensión clase deduce. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, en el subrayado, ¿no? Lo esencial depende del tipo de texto. En el texto expositivo se subraya la información esencial. En un texto argumentativo se subraya pues la controversia. Claro, la controversia es la polémica, ¿sí o no? Claro, ¿no? ¿Cuál es el tema polémico de discusión, de debate, ¿sí o no? ¿Qué más? La tesis. Claro, ¿no? La tesis. Y los argumentos centrales. Muy bien. Y finalmente,
Se debe verificar que lo subrayado tenga sentido, que se pueda leer como si fuera un texto más breve. Entonces, también una manera de verificar si tu subrayado está bien hechecito, lee solamente lo que has subrayado. Debe entenderse como si fuese un texto. ¿Ah? Si no tiene relación, como que no está adecuadamente subrayado. Pues. Oye, muchachos. Claro, en una infografía, más que todo, bueno, igual, ¿no? En una infografía, bueno, ahí se analizan, pues, ¿no? También la imagen se analiza. Hay imagen, ¿no? Generalmente las preguntas giran en torno a las deducciones. Las deducciones no son otra cosa que comparar, ¿no? Los datos estadísticos, establecer las diferencias, ¿no? Ahí, básicamente, en relación, pues, a las infografías. Oye, muy excelente, excelente, Tigres. Bien, muchachos, ahí está entonces en relación pues a el subrayado. Bien, jovencitos. Y por último tenemos otra técnica de lectura que viene a ser la sumilla. La sumilla lo vas a realizar, bueno, más vas a aprovecharlo en la universidad. También te preparamos ya, mira, para la universidad de estudiante. ¿Ya? En el examen de admisión, bueno, por cuestiones de tiempo, en el examen, ¿no?, de admisión, solamente se aplica el subrayado. Ahora, claro que sumilla puedes utilizar en tus estudios de demás cursos también. Claro, en el momento de la preparación, ¿no?, podemos realizar nuestras sumillas para poder repasar rápidamente, pues, estudiante, ¿no? Entonces, la sumilla, fíjate, es la síntesis de un párrafo anotada en el margen de la hoja, ¿no? Donde pues se encuentra el texto, ¿ya? Dependiendo del espacio, ¿ya? Dependiendo del espacio. Generalmente se realiza la sumilla al margen izquierdo, generalmente, ¿no? Pero dependiendo donde hay más espacio, al lado derecho, a la izquierda, ¿ya? Ojo, entonces la sumilla se realiza por párrafo, ¿ya? Por párrafo. Veamos también los detalles. A ver, veamos, muchachos. Claro. ¿Qué debemos tomar en cuenta, no? Veamos lo siguiente, mira. Pautas para sumillar, muchachos. Se debe realizar luego del subrayado. Es decir, debe ser producto de la lectura analítica del texto. Por eso es importante el subrayado. Mira, pues. ¿Qué más? La sumilla consiste en un parafraseo breve y sencillo de las ideas esenciales del párrafo. Entonces, cuando tú escribas al margen de cada párrafo, no es que vas a copiar igualito lo que has subrayado, sino aquí dice, mira, parafraseo breve. ¿Y qué cosa es el parafraseo, jovencitos? ¿Qué es el parafraseo? Escribir, o sea, decir lo mismo, ¿sí o no? Claro, muy bien, Julio. Decir lo mismo, o sea, la misma idea que está subrayado, decir lo mismo, solo que con nuestras propias palabras. O sea, decirlo en otras palabras, con otros términos. Así es como una síntesis, Fátima, así es. Es una síntesis. Pero en este caso, ¿no? Por párrafo. En el primer párrafo hemos subrayado una idea importante. Ahora, eso todavía tienes que sintetizarlo. O sea, decirlo con tus propias palabras. O sea, tienes que decir lo mismo, no otra cosa, obviamente. Decir lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Eso es el parafraseo. ¿Ah? Entonces, más adelante, cuando elabores también tu tesis, ¿no? Muchas ideas son parafraseo, muchachos. ¿Ah? Claro, no es copia, pues no es copia, ¿no? Así es. No se copia igualito como está en el libro, sino tienes que parafrasear, pues. Estamos distinguiendo, ¿no? Juan, Joel, ¿no? Claro, ¿no? No es lo mismo subrayado y sumillado. No, pues. Claro, estamos diciendo el sumillado es una especie de síntesis de la idea que hemos subrayado, ¿sí o no? Es expresarlo, es decirlo con nuestras propias palabras. ¿Está? Muy bien, entonces, ahí tenemos, ¿no? Sumilla. Consiste en un parafraseo breve y sencillo de las ideas esenciales del párrafo. Muy bien. Y finalmente, la anotación de la sumilla se realiza al margen de la hoja. Cuidado cuando estés en la universidad. Algunos sacan préstamo, ¿no?, de libro, de la biblioteca,
y luego pues, yo voy a aplicar lo que aprendí en la academia, dice, ¿no? Subrayan, ¿no? El libro, mira que se han prestado de la biblioteca, y luego todavía elaboran la sumilla al margen en el libro, muchachos. Cuidado, ¿no? Tienes que tener cuidado, eso no se recomienda, ¿no? Porque en la biblioteca, en la universidad, muchachos, eso es es como cometer un delito, pues, ¿no? Te van a sancionar. Además, te van a mandar comprar, si haces eso, hay algunas universidades, si tú, digamos, pues, dañas el libro, tienes que devolver dos. Imagínate, ¿no? Has subrayado, has humillado en un libro porque te ha prestado la biblioteca. Ahí no debe hacer nada. En todo caso, sacarle copia, ¿no? Y luego ya en tu fotocopia, pues ahí haces tu subrayado, tu sumillado, todo, ¿no? Tu esquema, ¿no? Tu mapa mental, todo, puedes hacer. Ahora, profe, en mi libro, bueno, si es tu libro ya depende de tipos. Si es tu libro, ya raya, si quieres pinta, resalta, escribe, sumilla, ¿no? Con signos de interrogación, las dudas, todo, ¿no? Si es tu libro, no hay problema. También depende, pues, de cada uno, pues, muchacho, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Bien, muchachos, eso es entonces en relación pues a la sumilla. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Y finalmente, para el análisis de un texto de admisión se sugiere pues utilizar el subrayado y el sumillado estructural. El sumillado estructural está relacionado pues con la identificación de la organización del texto. Es decir, ¿no? ¿Cuál es el esqueleto del texto? Pues hay una introducción, la idea muy importante y la conclusión, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, vamos a observar tanto el subrayado como el sumillado luego de algunos minutos en los textos que vamos a desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Hasta ahí, hasta allí entonces hemos culminado la primera parte. ¿Ya? Este es el repaso teórico. Bien, jóvenes. Y profe, ¿y qué sigue después? Viene pues ya comprensión de textos. En este momento es que yo voy a bueno, ahí está el texto, muchachos. Voy a acceder un ratito aquí a la plataforma, jovencitos. ¿Ya? Voy a entrar aquí a la plataforma Moodle. ¿Para qué, profe? Bueno, tengo que habilitar, muchachos. Así es, tengo que habilitar la práctica justamente, ¿no? Me esperas unos segundos. Ahorita bueno, está cargando aquí en mi máquina ahora un ratito. Tigres. Está realizando aquí, bueno, está actualizando, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces voy a ingresar aquí a mi plataforma Moodle, muchachos. En estos momentos estoy haciendo, me estoy dirigiendo a las prácticas dirigidas para poder habilitar. A ver, repaso San Marcos, práctica dirigida. A ver, muchachón, un ratito, Tigre, un ratito, ¿ya? A ver, vamos a activar en todo caso Tigres. A ver, veamos. Primera práctica, no. Ya nos toca la segunda práctica, ¿sí o no, Tigres? Así es. Segunda práctica, jovencitos. Vamos a ver. Segunda práctica, vamos a ver, Tigres. A ver. Segunda práctica. Ahorita, Tigre, ahorita un ratito, estoy a punto de habilitar para que puedas acceder, ¿ya? Un rato, Tigre. Bueno, por aquí voy a... A ver. Nuestra aula, jovencitos. ¿Cuál es nuestro salón? Es el aula 5-7, ¿cierto? A ver, muchachos. A ver, por favor, confírmame nuestro salón. ¿Cuál es? 5-7, ¿sí? Muy bien, 5-7. Correcto, correcto. Entonces voy a ver, buscar nuestro aula, ¿ya? A ver. Repaso San Marcos, turno mañana. A ver, 5-7, 5-7. ¿Dónde está 5-7, 5-7? Ahí está, a ver. Repaso San Marcos mañana, 5-7. A ver si nos equivocamos. Ahí sí ya fuimos. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí los profesores podemos ver un cuadro estadístico. Muy bien, Melanie. Correcto, muy bien, muy excelente. Tenemos unas barras, muchachos. Excelente, muy bien, Fabián. Seguramente por ahí nos ha faltado un poquito de tiempo, ¿no? Así es, Tigre. Muy bien, Jean-Pierre, claro, se ha reivindicado, ¿no? Muy bien. Noelia,
también ha faltado un poquito de tiempo. Poco a poco vamos a ir ajustándonos ahí el tiempo, ¿no? Entonces, 25 minutos más o menos, casi es casi ya lo ideal, ¿no? Seguramente en el examen vas a demorar unos 30 minutos, ¿no? Es decir, cada texto 10 minutos solamente, ¿no? Vas a leer más las preguntas, unos 10 minutos aproximadamente. Como son 15 preguntas, muchachos, ¿no? Entonces, claro, un aproximado de media hora, pues son 15 preguntas, ¿no? Muy bien, Noelia, ahí está, también nos envía su nota, correcto, ¿no? Claro, William, también depende de los textos, pues algunos textos son más fácil de entender y otros son un poquito más densos, sus ideas son más abstractas, digamos, ¿no? Michael, a favor del estudiante, muy bien, correcto, ¿no? Bueno, estamos ahí en un punto, ¿no? Claro, ¿no? Casi estamos yendo pues punto intermedio, digamos, así es. Muy bien, Michael, muy bien. Claro, seguramente ya poco a poco vamos a ir, pues, ¿no? También, ¿no? Mejorando en general todos, ¿no? Muy bien, Fátima, excelente. Víctor, también, bueno. Estamos en un proceso como menciono, ¿no? Así es, tampoco no hay que asustarnos, jovencitos, ¿ya? Y ahorita vamos a solucionar y verificar también nuestras respuestas. Muy bien, Jean-Pierre, ahí está, ¿no? Correcto. Muy bien, Julius. Ya está listo. 73%, muy bien. Muy bien, Yomara, excelente, ¿no? Claro, casi tu edad, ¿sí o no? Muy bien. A ver, observo aquí unas gráficas eh, y me dice, claro, con la imagen te digo discontinuo, ¿no? Si es filosófico, bueno, requiere más tiempo, así es. El inglés, bueno, va a depender del dominio, pues también del inglés, ¿no? Miren, aquí según la estadística, según una barra, muchachos, estadística, ¿no? La pregunta donde más hemos tenido aciertos ha sido en la pregunta número 3. ¿Ah? Ahí casi la mayoría, muchachos, ha acertado. El 85% de los que han marcado la pregunta 3 han acertado. Pregunta 3, luego tenemos la pregunta número 8. También en la pregunta número 8, así es, ¿no? Muchos aciertos ahí, ¿no? Pregunta, a ver, 5 también, claro. Quiere decir que esas han sido las preguntas, pues, donde para ustedes, pues, ha sido más fácil. Ahora, ¿cuál es? Bueno, aparte de ello, también está la pregunta 10 también donde hay bastantes aciertos, y también la pregunta 12. 10, ¿no? También 12. Ahora, eso sí, mira, en la pregunta número 6, ahí sí, muchachos, la mayoría se ha equivocado en la pregunta 6. Claro, también hay aciertos, pero está en menor proporción. ¿Ah? Muy bien, Samuel. Ahí está la nota, listo. Correcto, correcto. Estamos por ahí, ¿no? Claro, podemos todavía mejorar. Así es, todavía se puede, se puede. Muy bien. Entonces decía, a ver, la pregunta donde hemos tenido más errores ha sido en la pregunta 6, también la pregunta número 9 y, bueno, en la pregunta 15, no sé si habrán llegado hasta la pregunta 15, pero hay poquito, digamos, aciertos en la pregunta 15. En todo caso, aquí creo que es por el tiempo, ¿no? Muy bien, algunos de repente ya por si acaso han marcado y se han equivocado, pues. La pregunta 15, entonces también. Y, bueno, seguramente por el tiempo y bueno, hay pocos aciertos. Entonces, las preguntas donde han tenido mayor dificultad, muchachos, ha sido pregunta 6 y pregunta número 9, ¿no? En los demás están por ahí, pues, ¿no? Casi mitad y mitad. Mitad aciertos y mitad errores. Y las más sencillas, hemos dicho, ¿no? O sea, donde hay mayor cantidad de aciertos, pregunta 3, 8, 5, 10 y 12. Vamos a verificar entonces nuestra respuesta, Juancito, ¿ya? A ver. Ah, muy bien, Wilber. Ya estás en el camino ya correcto, muy bien. Ahí está. Claro, claro, tire, muy bien. Entonces veamos, muchachos, la solución. A ver, ¿dónde tenemos? Texto número 1. Ya está. Texto 1, jovencito, ¿ya? Entonces vamos a verificar, vamos a cotejar nuestras respuestas, ¿ya? Entonces, como ya hemos leído puntualmente el texto número 1, muchachos, ¿de quién nos está hablando el autor, muchachos, en el texto número 1? Claro, ¿no? Hay que plantear, pues, el tema, ¿sí o no? Muy bien, dice, ¿no? Ahí está en relación a lo que viene realizando el MINSA, ¿no? Claro, el MINSA dice, declaró la alerta epidemiológica nacional
para que todos los servicios de salud estén atentos ante cualquier caso sospechoso de difteria. Entonces, hace un par de meses, ¿no? En nuestro país, pues, hubo una alarma, digamos, ¿no? Aparte del coronavirus, imagínense, pues, si afectaba a nuestra población la difteria, una enfermedad, muchachos, muy contagiosa. Entonces, cobró víctimas, obviamente, por ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, dice, bueno, el MINSA, ¿no? Ha mencionado, pues, ¿no? Ha declarado alerta epidemiológica frente, pues, a esta enfermedad como es la difteria, una enfermedad infecciosa originado por una bacteria. Entonces, falleció una mujer, dice, de 69 años, ¿no? Ella, pues, dio positivo para difteria, ¿sí o no? Le realizaron, pues, el análisis, el estudio, y ella había dado positivo para difteria. ¿Quién ocasiona, quién origina, digamos, esta enfermedad? Bueno, bueno, ahí son detalles, ¿no? Que en el hospital Caetano, que ha sido atendido, señora de 69 años, falleció, dice, con cuadro respiratorio. Entonces menciona acá, dice, mira, ¿no? En el cual dice, el laboratorio dio un resultado preliminar compatible con Corynebacterium diphtheriae. Es decir, ¿no? Se refiere, muchachos, una bacteria. Dice, vendría a ser el agente etiológico de la difteria. Entonces, esta bacteria, Corynebacterium diphtheriae, sería pues el responsable de esta enfermedad llamado difteria. Dice, apenas se confirmó el caso, entonces, ¿no? Las acciones que toma MINSA, el Ministerio de Salud. Dice, se procedió a identificar a los contactos de la paciente, ya que es una enfermedad muy contagiosa, entonces tienen que rápidamente identificar pues quienes han estado cerca en contacto con la paciente. Luego dice, ¿no? Se les brindó tratamiento profiláctico con antibióticos, o sea, un tratamiento preventivo. Se les tomó las pruebas y se les vacunó contra la difteria. Lo propio se hizo con el personal del nosocomio, sino los médicos, enfermeros, quienes atendieron, pues, ¿no? A la paciente. Entonces también la vacuna ha sido también realizado para los galenos, los enfermeros. Asimismo, dice, ¿no? 40 brigadas de salud emprendieron la vacunación de bloqueo. ¿En qué consiste, profe, bloqueo? Dice, ¿no? A todas las personas que no tenían vacuna contra la difteria. Entonces, como una medida de prevención, se les vacunó pues a todos. Que abarcó, dice, 121 manzanas a la redonda en las zonas aledañas a la vivienda de la paciente fallecida. Cuidado con tu distrito, mira. Esto nos obliga a extender el área de investigación en el distrito de procedencia de la paciente, que es San Martín de Porres. Y se está iniciando la vacunación, dice, de bloqueo a las personas no vacunadas. Es por ello, muchachos, pues que en las avenidas, en algunas calles, en nuestro barrio, pasaban la voz de que estaban realizando pues la vacunación contra la difteria, sobre todo niños y personas pues mayores. Bien, muchachos, entonces ahí tenemos, fíjate, que tenemos ahí, jovencitos. Bueno, está el subrayado de las ideas y la sumilla. Aquí tenemos, por ejemplo, la sumilla, la primera sumilla, ¿no? Declaratoria de alerta epidemiológica nacional ante casos sospechosos de difteria a raíz de la muerte, pues, de una mujer que dio positivo. Tenemos por ahí otra, ¿no? Sumilla. Se tomó las medidas preventivas de salud con las personas que tuvieron contacto con la víctima, ¿no? Profilaxis, esa era vacunación, higiene, ¿no? Tratamientos de higiene, vacunación. Asimismo, dice, ¿no? La vacunación en bloqueo en las zonas aledañas, pues, a su vivienda. Cuando hablamos de vacunación en bloqueo es justamente para, como medida de prevención. Muy bien, muchachos, ahí está, ¿no? Ahora, la difteria, me preguntan si ha desaparecido. Bueno, no se ha vuelto a hablar más de ella, ¿no? Se entiende, pues, han actuado de manera oportuna, de forma rápida, ¿no? El MINSA, ¿no? De tal manera, pues, para frenar o para poder erradicarlo. En realidad, pues, está ahí la enfermedad, sino que se previene mediante la vacunación, pues, en los niños, sobre todo, muchachos, ¿no? Entonces, completamos por aquí el texto, ¿ya? El texto número 1. También aquí mencionan algunos detalles, ¿no? Dice, Suárez anunció que este jueves y viernes se prevé vacunar gratuitamente a 80.000 personas, sin importar la nacionalidad, ya que se trata de una enfermedad infecciosa, muchachos, ¿no?
En La Victoria, dice, ¿no? En la zona aledaña de Manzanilla, donde vivía la primera menor infectada con difteria, y se usará la estrategia de inmunización tipo barrido. ¿Cómo es eso? Explica, ¿no? Es decir, a los vacunados y no vacunados. Además, informó que algunos periodistas que estuvieron en contacto, da a entender pues con la paciente, hemos tenido que ponerlos en cuarentena porque han estado cerca de personas investigadas por casos de difteria, por lo que recomendó la vacunación en los adultos en cualquier centro de salud. La vacuna que se pone, dice, de niño dura 10 años y necesita ser reforzada. En la imagen, muchachos, mencionan, ¿no?, sobre la difteria, claro, ¿no?, como una enfermedad considerada prevenible mediante la vacunación. Claro, dice, ¿no? Inmuniza a los bebés y niños frente a los posibles brotes. Claro, ¿no? Fíjate, es una enfermedad grave y puede provocar la muerte. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos, ¿no?, la infografía, ¿ya? Ahí está, ¿no? Los síntomas, ¿no? Los síntomas. Por ejemplo, ¿no? Coloración azulada de la piel, sangre en mucosas, dificultades para respirar, fiebre, dolor al deglutir, úlcera en la piel, etc. Un conjunto, ¿no?, de síntomas. Otro aspecto que podríamos ahí destacar de la infografía, bueno, ya ustedes lo han chequeado seguramente, menciona, ¿no?, a principios saca un dato del siglo XX, causó más de 8.000 muertes, dice, ¿no?, al año en España, a principios del siglo XX. Ahí tenemos entonces en el microscopio, muchachos, ¿no? Claro, ¿no? Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Mediante la vacuna, obviamente se mata, pues, ¿no? Mediante antibióticos, se combate, pues, estas bacterias. Calendario de vacunación, bueno, en las dosis, ¿no? Cuando son menores. Por ejemplo, a partir de los 2 meses, ¿no? Primera dosis, así, ¿no? 4 meses, 6 meses. Es todo un proceso, ¿no? Para ir reforzando, pues, frente a la difteria. Muy bien, está en la parte inferior, muchachos. La bacteria produce toxinas que pueden ir a otros órganos, corazón o cerebro a través de la sangre. Muy bien, muchachos. Dice, como tratamiento se administra la antitoxina diftérica junto al uso de antibióticos. Muy bien, ahí tenemos entonces datos. Y por último, muchachos, por último, aquí tenemos ya eh, para responder pues nuestros textos. ¿Ya? A ver, veamos. Listo, muchachos. A ver. Ya está, a ver. Y la última sumilla, ¿no? Otras acciones preventivas fueron, ¿no?, la vacunación de 80.000 personas en las zonas de Manzanilla, donde residía la primera víctima de difteria. Bueno, y cuarentena a los periodistas. Entonces, la sumilla, recuerda, ¿no?, viene a ser pues una síntesis, ¿no?, de todo un párrafo. Bien, muchachos, entonces las acciones que tomó el MINSA, ¿sí o no?, para, en síntesis podemos decir, pues, ¿no? ¿De quién nos habla el texto? De las acciones que llevó a cabo el MINSA para prevenir, ¿sí o no?, la difteria mediante la vacunación. Muy bien, jovencitos, en relación a esa idea, podemos contestar nuestras preguntas. ¿Listo? Claro, ¿no? No desaparece la difteria, ¿no? Ahí está, sino que puede atacar cuando obviamente uno está sin la vacunación. Muy bien, pregunta uno, jóvenes. ¿Qué alternativa habías marcado en la pregunta número uno? Dice, el texto continuo básicamente nos informa sobre. Muy bien, ahí está, justamente. Noelia nos envía la respuesta, ¿no? Las acciones que el MINSA está emprendiendo para afrontar un probable rebrote de difteria en el Perú. Muy bien, Wilber. Excelente, ¿no? Entonces, respuesta, muchachos, a la pregunta número uno sería la alternativa C de casa. Muy bien, Michael, muy bien, muy bien. En la pregunta número 2, muchachos, debemos ayudarnos con el texto, es decir, el contexto. Aquí colocamos el contexto, mira, ahí está el contexto. Dice, el laboratorio dio un resultado preliminar compatible con Corynebacterium diphtheriae, agente etiológico de la difteria. Entonces te está diciendo, pues, quién origina, quién produce la difteria. Viene y se dice el Corynebacterium diphtheriae. Es el agente etiológico, es el agente quien la causa, quien la origina, ¿sí o no? Muy bien, Julio César. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, será, a ver,
¿Cuál será entonces la respuesta en la pregunta número 2? Dice, contextualmente la expresión agente etiológico se refiere. Claro, por el contexto te das cuenta, ¿no? Cuando dice es el agente etiológico de la difteria, te está diciendo es el organismo que la origina, que lo produce, que lo causa, digamos, la difteria. Entonces, muchachos, así es, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sería, pues, entiende, causa de la enfermedad, pues. Claro, ¿sí o no? Muy bien, ahí está, Eileen, muy bien. A ver. Ahí está, pues, justamente la respuesta Wilber, muy bien. Casa, ¿no? Y también otra manera había para llegar también, muy bien, Michael, muy bien, Juan Joel, ¿no? Muy bien. La etiología, muchachos. Ya los muchachos, los tigres que están aquí, los que van a estudiar medicina, ya tienen que saber, pues, ¿no? Conceptos, términos ya de uso médico, ¿sí o no? ¿No? Entonces, cuando hablas de la etiología, ¿a qué se refiere? Pues la etiología de las enfermedades, ¿no? Las causas, los que dan origen, pues, ¿sí o no? ¿No? El origen, la causa, ¿sí o no? Muy bien, muy bien. Entonces, también a través de tus conocimientos previos, pudiste haber llegado a la respuesta. Si no te acordabas de esa forma, a partir del contexto. Muy bien, así es, tiene que ver con el origen, ¿no? ¿Quién origina, pues? Es decir, ¿quién la provoca, quién la causa? Bien, muchachos, pregunta 3. Oye, acá algo pasó, a ver, nos hemos salteado hasta dónde nos hemos ido, a ver. Pregunta 3, muchachos, bueno, ya, a ver, ya está la respuesta también. En todo caso, vamos a explicar por qué sale esa respuesta, pues, ¿ya? Dice, es incompatible con lo vertido en gráficas sobre la difteria. Una idea incorrecta me está preguntando, ¿no? A ver, profesor, empiece por la letra D, me dice el tigre. A ver, la obstrucción de las vías respiratorias, dice, es su único síntoma, estudiantes. Totalmente falso. Mira, ¿de dónde sale esa respuesta aquí, no? Esta partecita, mira, de la gráfica, ¿sí o no? De la imagen. Los síntomas son varios. Claro, coloración azulada de la piel, sangre en las mucosas, dificultad para respirar, dolor al deglutir, etc., ¿sí o no? Entonces, claro, ¿no? La difteria, muchachos, no presenta un único síntoma, sino presenta varios síntomas. Por lo tanto, la falsa está pues aquí en el cuarto lugar, ¿sí o no? Eso es lo que me está pidiendo, la idea incompatible. Las demás, claro, las demás obviamente son afirmaciones verdaderas. Muy bien, jovencito, muy bien. Pregunta número, a ver, ya está la respuesta, muchachos. Pregunta número 4. Dice, se deduce que la inmunización tipo barrido, claro, ¿cuál es la finalidad, muchachos? ¿Para qué se realiza esa inmunización tipo barrido? Ajá, muy bien, muy bien. Alguno dice, profe, yo ahí he marcado, me dicen la letra B de barcos. Claro, B de barco dice, ¿no? Claro, entonces ahí dice en el texto, ¿no? Se usará la estrategia de inmunización tipo barrido, es decir, a los vacunados y no vacunados. Por lo tanto, muchachos, esa campaña, ¿no? de vacunación es para prevenir el rebrote de la difteria. Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, muchachos, ahí está la respuesta entonces, ¿no? Claro, evita pues que los brotes de una enfermedad altamente contagiosa deriven en una epidemia. Para que no se conviertan en una epidemia, ¿qué debemos hacer? Vacunarlos. ¿A quiénes? A los que están vacunados e incluso a los que no están vacunados. A todos. Desde el barrio, a todititos. Claro, ¿no? Muy bien. 4, entonces, barco. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Siguiente, entonces. Siguiente pregunta. Número 5. A ver, esta pregunta también para ti ha sido pregunta pues de regalo para levantarte la moral, ¿sí o no? Pregunta de extrapolación, Tigres. Pregunta de extrapolación. Dice, mira, ¿no? Si los periodistas que cubrieron la información no hubiesen estado en contacto con los afectados, en el texto menciona pues que ellos han sido sometidos pues no a una cuarentena, ¿sí o no? Para evitar pues propagar, contagiar a otras personas.
Entonces, ¿por qué lo llevaron a una cuarentena? Porque han estado en contacto con, para cubrir la información, han estado en contacto pues con los pacientes infectados, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué hubiera pasado si no hubieran estado en contacto? Me dice, simplemente pues no hubieran ido a cuarentena, ¿de acuerdo? Entonces acá la alternativa A dice, ¿no? Muy posiblemente el MISA no hubiese decidido ponerlos en cuarentena, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, aquí la alternativa A de avión. Muy bien, Tire, muy bien, ¿no? Por ejemplo, Julio César, ¿no? Claro, profe, ¿no? Respuesta, respuesta. Entonces, pregunta A de avión, me dice. 5. Ahí está la respuesta, jovencitos. Muy bien, Noelia y muchos jóvenes, ¿no? Pregunta 5. Entonces, creo que en la pregunta 5, hasta ahí, bueno, creo que ha estado relativamente, pues, sencillo, ¿no? Muy bien, por ahí a la pregunta 6 me dicen. Ahí está enviando la respuesta. Veamos, veamos, a ver el texto número 2, muchachos. Ya, texto número 2. A ver, aquí el autor nos habla, claro, ¿no? ¿De quién hablamos? Por ejemplo, sobre el fundamentalismo religioso, sobre el fanatismo, sobre el extremismo, digamos, ¿no? En el ámbito religioso. A ver, eh, bueno, el autor, bueno, plantea pues que existen, ¿no? Puntos encontrados. Es decir, existen grupos de personas, en este caso, ¿no? Investigadores, pues, profesionales, que tienen una mirada negativa sobre el apasionamiento religioso o sobre el fundamentalismo religioso. Sin embargo, hay otros personajes que consideran como algo positivo ese fervor religioso o, si quieres, el fundamentalismo religioso. Y cada uno de ellos, obviamente, manifiestan sus razones. Por lo tanto, podemos decir, muchachos, en relación al tema del fundamentalismo religioso, no existe, ¿sí o no?, un punto, pues así, en la cual lleguen a un acuerdo. Por el contrario, es muy discutido, muy debatible, dice. Claro, ¿no? Va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Para unos es negativo, incluso afecta, dice, ¿no? La mente, ¿no? De las personas. Es como que estuvieran enfermos, ¿no? Y para otros les ayuda incluso a controlarse, ahí mejora su autoestima, evita, dice, por ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias como algunas drogas, etc. Les ayuda, es positivo, dice, ¿no? La práctica o el apasionamiento religioso. En ese sentido, muchachos, claro, ¿no? En ese sentido, es un texto, pues, polémico, controversial en relación, ¿no? Al fundamentalismo religioso. O sea, cada uno tiene, pues, ¿no? Sus adherentes y sus críticos, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está Julio César, está mejorando su nota, dice por ahí. Bien, muchachos, ese es el tema y esa es la idea, ¿de acuerdo? A ver, entonces por acá planteamos brevemente, ¿no? Por ejemplo, el fundamentalismo religioso, ¿no? Según algunas expertas, por ejemplo, ¿no? Menciona Kathleen Taylor, ¿no? Dice, todo acto de radicalización a un culto o una idea puede comenzar a tratarse, dice, como una enfermedad mental. Fíjate, ¿no? Que dice, por otro lado, Stephanie Mijalas, dice, profesora y psicóloga. Mijalas explica que si bien practicar la religión puede parecer algo positivo, esto podría ser, dice, algo negativo al llevarlo al extremo. Es decir, el apasionamiento, el fundamentalismo religioso, obviamente como algo negativo. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Y luego, ¿no? El autor dice, pero vamos, tampoco es para ponernos paranoicos. Es decir, se entiende, pues, ¿no? Tampoco podemos llegar, pues, al extremo, ¿no? De considerarlo totalmente malo o negativo, dice. Así como una serie de investigadores del área de la psiquiatría critican, ¿no? El fervor religioso, otros defienden los actos de fe como prácticas que podrían mejorar el bienestar. Por ejemplo, dice, Bill Hathaway, dice, psicólogo clínico y decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Regent, sostiene que la religión, al relacionarse con los niños, provoca mayor autoestima, mejor rendimiento académico,
y menores tasas de consumo de drogas o conductas delictuales. Entonces, muchachos, el autor plantea, pues, ¿no? Tampoco no hay que alarmarse demasiado, dice, ¿no? Así como unos dicen, pues, que es algo negativo, hay otros que lo defienden, claro, sobre todo en el caso de los niños, puede encaminarlos, puede orientarlos, plantea, muchachos. En ese sentido, se está hablando pues aquí sobre aspectos negativos y aspectos positivos frente a el fundamentalismo religioso, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, ¿no?, las respectivas sumillas, jovencitos. Y ahí están las sumillas, ¿de acuerdo? Claro. Resúmenes parciales por párrafos, estudiantes. Los aspectos más importantes que se destacan. Bien, en ese sentido, vamos. A ver, la pregunta número 6. Alguien me dice por ahí, cachimbo. Profe, pregunta 6. Cachimbo dice, a ver, principalmente en el texto se debate sobre qué se está debatiendo, sobre qué se está discutiendo. Muy bien, en relación, ¿no?, a aspectos favorables y aspectos negativos en relación, pues, del fundamentalismo o fanatismo religioso. Muy bien, profe, casita, ¿no? Los perjuicios que puede causar daño o las bondades, ¿sí o no?, del fanatismo religioso. Muy bien, excelente, excelente. Ahí está la respuesta a pregunta 6, casita. Muy bien, Fabián, muy bien, Giselle, Juan, Joel, ahí está. Pregunta 7. La palabra fervor, dicen, ¿no?, asume sentido de. A ver, profe, el contexto, profe. Ahí está el contexto, tío. Entonces, según dicho contexto, jovencitos, ¿no?, una serie de investigadores del área de la psiquiatría critican el fervor religioso. ¿De quién estamos hablando? Justamente del fanatismo, ¿sí o no? Claro, 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 ¿no? El fervor religioso critican, pues, debido, pues, ¿no?, hay un exceso, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, por ahí, profe, dice apasionamiento y el fanatismo. Bueno, en el texto, claro, en función, decimos, bueno, de la idea principal, más adecuado sería, pues, fervor religioso. Critican porque es una especie de exageración, pues, ¿no? Una especie, ¿no?, de extremismo. Y eso sería, muchachos, ahí como entendido, claro, ¿no? El fanático lleva, pues, ¿no?, a radicalizar las posturas. Muy bien, 7 tenemos dados, 6 C de casa. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente número, muchachos. Pregunta 8. A partir de la última parte del texto podemos deducir que, recuerdan, en la última parte del texto, el autor cita a un personaje que ve como algo favorable, como algo positivo, ¿no?, el rol, digamos, que cumple, pues, ¿no?, la religión. En ese sentido, muchachos, en ese sentido, podemos decir, ¿no? Acá dice, la religión, al relacionarse con los niños, provoca mayor autoestima, mejor rendimiento, etc. Ya, por acá me dice la A, profe. El fervor religioso podría comportar ciertos beneficios para el desarrollo del niño. O sea, eso se puede deducir, ¿sí o no?, a partir de la última afirmación. Claro, que la religión podría ser beneficioso para los niños. Muy bien, 8A de avión. Entonces, según el texto, pues, que estamos leyendo. 9. Es incompatible sostener con el texto que. Nuevamente me preguntan, ¿no?, por una afirmación incompatible. ¿Qué afirmación, qué idea resulta, muchachos, falso? Resulta incompatible. Profe, ya sé cuál es, dice el tigre. ¿Sí o no? Muy bien, Giselle. Mira, aquí, ¿qué dice? Mira, la letra D, tigre, mira, letra D dice, existe consenso acerca del carácter pernicioso del fanatismo religioso. Cuando dice existe consenso, o sea, todos los estudiosos, los investigadores en el texto, todos coinciden o están de acuerdo en que es nocivo el fanatismo religioso, no sé o no. Claro, claro. No hay consenso. Un grupo dice que es pernicioso, que es nocivo, que es negativo. Otro dice que tiene bondades, ¿sí o no? Es que es positivo. Por lo tanto, no hay un consenso. Entonces, esta afirmación sería, jovencitos, falso. Ya está. Bien, muchachos, de la respuesta entonces 9. Ahí está, ¿no?, el texto de la parte final. Y tu respuesta 9, de dados. De dados. Y la pregunta número 10. Pregunta número 10. Pregunta número 10, muchachos. ¿Dónde? A ver, Janet. A ver, vamos a regresar.
A ver, la 9 dice. A ver, idea incompatible, ojo, ¿no? Las religiones de Medio Oriente son catalogadas como fundamentalistas. Eso lo menciona casi al inicio más o menos del texto. Claro, claro, ¿no? O sea, muchos lo asocian pues de esa manera, ¿no? Claro. Las religiones de Medio Oriente son considerados, dicen, ¿no? Como fundamentalistas, o sea, radicales, pues, ¿sí o no? Muy bien, Fabián, ¿no? Cuando inicia el texto nada más menciona eso. O sea, la letra B es verdadero, ¿de acuerdo? Muy bien, igual vale la pregunta, muchachos. Muy bien. Siguiente, pregunta 10 dice, ¿no? La expresión ponernos paranoicos podría hacer referencia a quién. Muy bien, Noelia, excelente. Noelia está arrasando, ¿ah? Muy bien, muy bien. Aquí Noelia ya desprende un aroma a cachimba. Ahí está. Michael, también, Michael no se queda atrás. Viene pisando los talones de Noelia, muy bien. Lisbeth, lo mismo, muy bien. Juan Joel, excelente, Ciano. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta. Muy bien, Valerie, también está la respuesta correcta. Bien, muchachos, ahí está entonces, ¿no? Entonces en el texto menciona, pues dice, tampoco es para ponernos paranoicos, dice Ciano. Claro, ¿no? Entonces, tampoco no hay que exagerar, pues tampoco no podemos verlo pues como algo ya totalmente malo, dice Ciano. Por eso dice, ¿no? Así como una serie de investigadores del área de la psiquiatría critican el fervor religioso, otros dicen defienden los actos de fe. Muy bien, muy bien, muy bien, Alexandra, correcto. Entonces la respuesta, muchachos, ahí está, ¿no? Asumir el tema se refiere, pues, ¿no? O alude a asumir el tema con excesiva preocupación. Muy bien. Respuesta, muchachos, 10 de datos. Y finalmente, mira, ¿no? Finalmente, antes que suene la campana, Tigres, finalmente, ahí está, ¿no? A ver. Este texto seguramente lo han leído, ¿no? Claro. Es un ensayo, ¿no? Octavio Paz realiza un análisis de la situación, pues también en México está abordado, está planteado, ¿no? En torno, pues, al contexto mexicano, y todo un análisis, ¿no? Sobre la realidad mexicana, ¿no? Y aquí plantea en torno a, por ejemplo, ¿no? El amor, si es, si es o no un tema, pues, ¿no? Que puede ser, digamos, accesible, ¿no? En esta sociedad en la cual vivimos. Principalmente analiza, ¿no? La situación de la mujer, muchachos, ¿no? Eh, Reflexiona en torno al poder, digamos, en torno pues al control que tiene el sistema, es decir, la sociedad. Lamentablemente, pues, ¿no? La verdadera naturaleza de la mujer está desvirtualizado, la mujer está pues deshumanizado. ¿Por quién dice? Por la sociedad. Ya incluso, ¿no? No solamente la sociedad, ¿quiénes conforman, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, ¿qué enseñan, ¿no? Acerca del rol de la mujer. En la familia, en la casa, ¿sí o no? También se le inculca una serie, pues, ¿no? De roles, ¿no? A la mujer. Que cómo debe vestirse, cómo debe caminar, cómo debe comportarse, por ejemplo, ¿sí o no? Entonces, muchas veces la mujer deja de lado, pues, ¿no? Su verdadera esencia, su verdadera naturaleza, sino trata de adoptar lo que la sociedad le va imponiendo. Y a través también, muchachos, de los diferentes tipos de estereotipos, ¿no? Y estereotipos que se difunden, son como modelos, ¿no? Para la mujer. Entonces, en una sociedad machista, recuerda, ¿no? México también es una sociedad muy machista, sobre todo, pues, la mujer está de alguna manera, pues, no reprimida en ciertos aspectos de su vida. A tal punto, pues, el autor menciona, pues, que no puede acceder, digamos, plenamente al verdadero amor. ¿De acuerdo? Entonces, texto bastante, muchachos, para reflexionar ahí. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, acá la sumilla brevemente para, vamos a comentarlo, ¿no? La realización del amor de pareja es casi imposible en el mundo, dice, ¿no? Por los prejuicios culturales y la visión contradictoria del hombre sobre la mujer, ¿sí o no? ¿Cómo ve, por ejemplo, la sociedad cuando dos personas conviven, ¿no? Sin estar casados? O sea, ¿quién dice, o sea, dónde dice, ¿no? Que necesariamente deben estar casados, por ejemplo?
También, muchachos, ¿quién impone eso? Eso también, ¿no? Son patrones morales, ¿no? Costumbres, tradiciones que impone la sociedad, ¿no? Entonces, existen prejuicios, ¿sí o no? Una pareja, cualquier persona puede vivir igual que uno que está casado o incluso, ¿no? Pues puede vivir más feliz también, ¿sí o no? Claro, claro, ¿no? Así es, Tile. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, estudiantes? Y la visión, pues, ¿no? Contradictoria del hombre también sobre la mujer. Está asociado, pues, con ver como un objeto más que todo. Seguidamente, claro, ¿no? El hombre prejuicioso convierte, ¿no? La convierte a la mujer en objeto e instrumento de sus caprichos, ¿no? Los estereotipos sociales sobre ella impiden, pues, el logro auténtico, verdadero del amor. Bien, muchachos, en ese sentido, vayamos pues ya a las preguntas, ¿no? A ver. Bueno, aquí y finalmente, ¿no? En la parte última también del texto reflexiona, pues, ¿no? Sobre el amor, muchachos, sobre la influencia, sobre el control que ejerce la sociedad en la elección del verdadero amor. Muy bien, muchachos, brevemente aquí, entonces, para que no nos gane el tiempo. Jóvenes, A ver, pregunta 11 dice. Básicamente el texto se centra en, a ver, A de avión, profe. La imposibilidad de la concreción amorosa. Muy bien, muy bien. Ahí está en el texto, dice, en nuestro mundo el amor es una experiencia casi inaccesible, ¿sí o no? Muy bien, muchachón. Pregunta 11, A de avión. Muy bien. ¿Quién ha enviado esa respuesta? Giselle. Muy bien, Giselle, excelente. ¿Ya? 11, A de avión. Pregunta número 12. Dice, el término escindir significa en el texto. Bueno, el contexto, mira, guíate con el contexto. Su ser, dice, ¿no? Está aludiendo a la mujer. Se escinde entre lo que es realmente y la imagen que ella se hace de sí misma. Claro, ¿no? Escindir implica apartar, dividir, separarse, ¿no? Por lo tanto, estudiantes, respuesta nuevamente, muy bien, Fátima, Noelia, muy bien. A de avión, muy bien, Wilber, correcto, Tigre. Jean-Pierre, muy bien, están los tigres. Han marcado A de avión. Juan, muy bien, avión, profe, dice. Alianza, dicen por ahí. Tigre y Alianza ya está en segunda, ¿sí o no? Bueno, bueno, bueno. A ver, Tigre. Ahí está, jovencitos. Pregunta número 12. ¿Ya? Pregunta número 12. Tu clave A de avión. Ya está. A ver, por acá dice. Ya, avión mejor, por ejemplo, en vez de Alianza, dice, ¿no? Ya está, Tigre. Pregunta 13, jovencitos. Pregunta número 13. A ver, dice. Sobre el pensamiento de Breton acerca del amor, podemos colegir qué. Ya, en la parte final, mira, acá está también. Tenemos un pequeño contexto, un pequeño extracto, mira. Dice, ya Breton decía, ¿sí o no? Colegir tigres quiere decir, ¿no?, extraer una conclusión. ¿Qué cosa podemos concluir finalmente, ¿sí o no? ¿Qué se puede deducir a partir del texto? ¿Ya? Eso es colegir, Fátima, ¿de acuerdo? Ajá, extraer una conclusión finalmente, ¿no? Dice, ¿no? Ya Breton decía en uno de sus libros que dos prohibiciones impedían desde su nacimiento la elección amorosa. Uno dice la interdicción social y la idea cristiana del pecado. Se refiere al pecado original. O sea, un aspecto importante, muchachos, que impide, dice, ¿cuál es? El control, el poder, ¿no?, que tiene la sociedad. Muy bien. Por lo tanto, muchachos, en la pregunta 13 dice, sobre el pensamiento de Breton acerca del amor, podemos deducir qué. A ver, ¿cuál podría ser, muchachos? A ver, claro, claro, sí o no. Muy bien, Valerie. Valerie, muy bien. Ahí está, ¿no? Wilber, correcto, ¿no? Este sentimiento, dice, no tiene un fuerte influjo. Ese está hablando del amor, este sentimiento se refiere al amor, ¿ya? Este sentimiento tiene un fuerte influjo, o sea, una fuerte influencia social para materializarse. Es que es como un obstáculo, ¿sí o no? Muy bien. Se pregunta número 13, jóvenes. Ahí está tu respuesta, ¿ya? 13, casita. Así es, así es. Un aspecto, claro, se está concluyendo en relación a, a lo social. Está en relación a lo social, ¿no? Hay dos aspectos, dice, pero ahí se está tomando uno nada más, porque en la pregunta, ¿no?
Joven. No puede ser la porque la religión católica también es como un obstáculo, impide, ¿no? Por ello aquí, muchachos, uno de ellos, pues en todo caso, en relación puede ser a la sociedad, a la influencia que ejerce la sociedad o también, ¿no?, a la idea cristiana del pecado, ¿sí? Claro, claro, no solamente habla de lo social, pero claro, en la pregunta no encontramos en relación a los dos elementos. Bueno, basta que esté uno de ellos, también se puede deducir, pues se puede colegir. ¿De acuerdo? Así es, así es. Bien, acá estamos resaltando la primera parte, ¿no? Sobre la interdicción social. Muy bien, sí, claro, lo ideal sería, ¿no?, que en la alternativa apareciera, ¿no?, ambos, pero basta de, digo, ¿no? Basta que aparezca uno de ellos, igual no se puede inferir, pues, ¿sí? Muy bien, Tigre, muy bien, muy bien. Y finalmente, muchachos, finalmente, Tigres, pregunta 14. Acerca de la mujer dice, es divergente afirmar a partir del texto que, o sea, ¿cuál de estas afirmaciones resulta incorrecto en relación a la mujer? Vamos, Tigres, a ver. Claro, la mujer pues está sumida, está sometida por la sociedad. Lo único que le queda es, dice, ¿no?, adoptar esos prototipos, modelos que le impone, ¿no?, la sociedad. Muy bien, muchachos. La IA falsa sería, pues, ¿no?, justamente la letra D, dice. La mujer dice, utiliza sus atributos para concretizar sus fines amorosos. En el texto estamos mencionando que es prácticamente inaccesible, dice, alcanzar el verdadero amor. Entonces, falso la letra D de dados. Muy bien. Y 15, según el autor, el amor sería inaccesible al ser humano. ¿Por qué, estudiantes? Ah, porque ahí te dice, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la causa, muchachos? ¿Cuál es la causa de que el amor sería inaccesible al ser humano? Muy bien, muy bien. Respuesta, profe, a la respuesta C dice, ¿no? Mirándolo bien, el hombre no es completamente libre para elegir al ser amado. Claro, si uno se pone, tú dirás, no, profe, somos libres. No somos tan libres. Aparentemente eres libre, ¿no? Pero en el fondo estamos ya controlados, manipulados, nuestra manera de pensar, que hay una serie de valores, tradiciones, costumbres, ¿no? Una serie de normas que impone la sociedad, etc., ya nos limita. Bien, respuesta, muchachos, pregunta 15. A ver, pregunta número 15, muchachos. Tu clave sería pues la letra C de casa. Bien, jovencitos, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y también, pues, ¿no?, felicitarles por su participación y también, ¿no?, el esfuerzo que están realizando para acertar en las preguntas y también, ¿no?, en las respuestas. Bien, jovencitos, ahí, muy bien, muchas gracias, muchachos, por su atención. Allá por acá, brevemente me dice, allá por aquí, una capturita, profe, dice, ahí está para tu captura de el léxico, ¿ya? Y luego el tigre me pide la pregunta 10. Ahorita vamos a retroceder brevemente, muchachos. ¿Listo? Capturaste esa parte, ¿no?